Mónica, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá en Argentina, que ya empezó el otoño. Entonces, hoy vamos a hablar de sanación cósmica. Así es. ¿Nos resume brevemente lo que es? Sí, la sanación cósmica es sanar a través de todos tus ángeles, guías personales y los maestros ascendidos. Maestros como Jesús, Lady Nada, María. María es fundamental para la sanación cósmica. Los arcángeles. Así que esa es la sanación cósmica, cuando fusionas con todos estos seres de luz. María, la madre de Jesús o La, la compañía, la madre. la mamá de Jesús y también María Magdalena, también. Con Bien, todos los seres que habitan en el universo, cuando vos fusionas con ellos, pedís hacer una sanación a través de esa esencia y la verdad que la sanación surge, muy bien. surge. Bien, Mm. entonces, has dicho Argentina, ¿sí? Sí, Argentina. Porque es la tercera entrevista con argentinas, porque Ah, el bien. el podcast es en español y en italiano, y de momento tuve 3 invitadas que hablan español y las 3 dio la casualidad de que sean de Argentina. Ah, pero qué maravilloso. Mira, Bien. Mm. Argentina me dijiste antes en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, estoy en Buenos Aires, sí, Buenos Muy Aires. y como todos los bueno, como todos no, como algunos o muchos argentinos, tienes orígenes de mi país, Italia. Sí, soy hija de italianos, nietos de italianos, así que toda mi familia, mi origen es italiano, sí, 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 desciendo totalmente de toda Italia. El norte, me has Calabria, dicho. No, Calabria, Calabria. Ah, el sur, sur. pues. Sí, 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 del sur, todos eran del sur, sí. Pero, Mi ¿hablas mamá, italiano? no, muy poquito. Entiendo bastante, pero así el fluir en Italia, en italiano no, pero sí, cuando estuve me sentí muy cómoda. Es un idioma que me es cómodo. Sí, yo, Eh, viví en Buenos Aires y también me sentía en casa, o sea, eh, claro. se notaba ahí que había algo de Italia, ¿eh? Se Sí, notaba. sí, sí. Lo feeling, sí. Sí, sí. Bien, entonces, eh, a ver, te queremos conocer un poquito. Vamos a hablar de la Bueno, sanación cósmica, pero Mónica Madeo, ¿quién es? sí. Nos Mónica compa Viviana, yo soy Mónica Viviana Amadeo. Ujú. Soy argentina, hija de italianos, y que en un tiempo estaba en una búsqueda, mucha búsqueda espiritual, de poder entender qué era lo que me estaba siempre sucediendo, que no me pasaban todas cosas tan buenas, y decidí trabajar para Dios. Así que me puse a su servicio y empecé a estudiar técnicas como Reiki, hasta llegar a la sanación cósmica. Tengo las técnicas de registros akáshicos, registros angélicos, varias técnicas de Reiki, hay distintos. Está el Teramai, Karuna, Qualet, hay un montón. Ángeles, estudié registros angélicos. Así que esto me fue llevando a ser hoy sanadora cósmica, se puede decir. Igual estoy en sanación cósmica de símbolos de luz, que ahí haces muchos niveles, ¿viste? Y bueno, la verdad que llegué hasta ahora al nivel 9, que es un montón, más todos los talleres. También me dedico a otras cosas, como la técnica arturiana, pleyadiana, pero bueno, este es mi mundo. Ahora esta soy yo, realmente, creo. Bueno, ¿y cuándo comenzaste?
Y comenzó toda mi búsqueda muy fuerte, digamos, en el año 98, 1998. Sí, ahí es donde me puse a leer y donde yo dije, tengo que descubrir, porque había otra cosa, otra forma de vivir, de cómo vivía. Me sentía muy carente en un montón de cosas, no solamente en lo económico. Entonces, eso hizo que entrara a buscar, a buscar, a buscar, hasta que llegué a la técnica de Reiki. Ahora, para yo poder transmitirla, sí, me llevó años. Y recién en el año 2014 empecé a transmitirla a la gente. Pero antes lo utilicé todo Vale. para mí, todo para yo saber, para aprender y para poder transformar esta vida, ¿no? La vida Ok. que no me gustaba como vivía. Pero pasó algo en el 98 en concreto, o fue como un camino gradual que te llevó, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No, en el año 98 era un año muy con muchos conflictos, con muchos problemas económicos. Y ahí me embaracé de mi hija, yo tengo 3 hijos. Tengo 2 hijos varones y tengo a mi nena que la tuve después de 10 años. Ujú. Y en el embarazo de mi hija me sentí mal, o sea, tuve problemas en el embarazo, me sentí mal, no podía pagar un alquiler. Y ahí es donde dije, no, no, esto no es una forma de vida. Y tuve una compañera de la escuela de fútbol de mis hijos que me prestó un libro y ahí me di cuenta, dije, ya está. Y ahí empecé. Mi hija nació todo bárbaro, hermosa, y fui transitando muchas cosas, que me parecían injustas estar viviéndolas. Entonces es como que más todavía quise buscar. Más busqué hasta llegar a empezar a transformar todos esos momentos tan feos. Los transformé realmente. Vale, ¿qué libro es? ¿Qué libro fue ese que leíste que dijiste ya fue? Metafísica 4 en 1, de Connie Méndez. No conozco. Bueno, pero Mm. Es un manual, es como un manual de la vida, digo yo. metafísica, Hay ¿cómo dijiste, perdón? Metafísica, Física 4 en 1 de Connie Méndez. no, no lo conozco. Bueno, pero me da curiosidad, antes del 98 eras una mujer, entre comillas, normal y corriente, o ya tenías cierta predisposición, apertura a la espiritualidad. Es que uno no sabe de lo que es. Yo creo que uno no se da cuenta lo que puede llegar a ser hasta que vos empezás a dedicarte. Yo no sabía que podía hacer todo esto. Creía en ese momento que era una mujer pobre, pobre de espíritu, de conocimiento, pobre de socialmente, Mm, ¿entendés? Entonces, por eso yo decía, tenía todo a mi alrededor, todos estaban bien, menos yo. Entonces, ¿qué pasa? Amigos, familia, ¿me entendés? Los allegados, toda la gente me parecía que todos estaban bien, menos yo o menos mi familia. mm, Entonces dije, esto no va. ¿Por qué el otro puede y yo no? ¿Por qué el otro está pasando por este momento tan lindo y ya a mí cuando... Entonces, no es que cuando me va a tocar, no es cuestión de suerte o no, es cuestión de decidirse uno. Y cuando te decidís, nunca sabes a dónde vos podés llegar. No se sabe. Se te abren, se te abre, se te abre y nada, empezás con una expansión tremenda hasta que haces la transformación. Pero yo creo que desde que nací o sea, yo nací en el año 1967. Yo creo que hasta el año 1998
no supe quién era. A los 30, más o menos, ¿no? Hasta los 30 años no Ah, sabes. más o menos, sí, sí, sí. Sí, ahora tengo 58. Sí, 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 sí. Más o menos a los 30. Entonces No eras, sabía. sí, una mujer como, bueno, perdida como muchos, ¿no? Sin saber quién Sí, era. sí. eh, Una mujer que se levantaba, que limpiaba, que hacía los quehaceres de la casa, llevaba a los chicos al colegio, atendía a mi marido y parecía como que eso era, que ya estaba, que era suficiente. Pero en mi interior siempre decía, no, era como esa incomodidad. ¿Sabes cómo estaba? Incómoda. ajá, No vivía en la coherencia. O sea, como que yo pensaba y sentía algo, pero estaba manifestando otra cosa. Y entonces eso, cuando vos no vivís en la coherencia, estás incómodo. ¿Por qué? Porque necesitas que tu espíritu se acomode en tu cuerpo y ahí vas. bien. Y eso es lo que dejas que suceda, que tu espíritu se acomode en el cuerpo y ahí uno se encamina. Y esta acomodación comenzó a partir sobre todo de esa lectura de ese libro sobre la metafísica, Totalmente, claro. totalmente. Y se fueron abriendo puertas poco a poco y bueno, hoy en 2025, sí, ¿no? Ya eres otra Sí. persona. Soy otra persona, sí. O sea, el que me conoce de antes y el que me conoce ahora, soy otra persona. Pudo ver la, Yo la me siento perfección. persona, ¿Perdón? pero mi alma era esto. Dijiste que tú te sientes otra persona también. Sí, 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 totalmente, sí, sí, totalmente. Bien, Siento que pertenezco, me siento ahora cómoda, porque ahora sí hago lo que el alma vino a hacer, claro. O sea, que cada alma viene para hacer algo. siempre, Y hasta que no siempre. te ¿Tú? conectas con eso, te sientes incómodo, ¿no? Sí, 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 porque no vivís en la coherencia, ¿entendés? Claro, Vos viniste a hacer esto que estás haciendo ahora, estas entrevistas, te vas a empezar a sentir cómodo porque es lo tuyo. Entonces el espíritu se acomoda en el cuerpo y empezás a vivir y a manifestar cosas tremendamente hermosas. Pero si claro, vos estarías haciendo otra cosa, no va. O sea, claro. vas a estar bien un tiempo, pero después otra vez. Como que estás alineado y conectado, ¿no? Por eso le puse ese nombre. Claro, Sí. bien. ¿Y tú crees que hoy día, o sea, el 18 de abril del 2025, hay muchas personas incómodas en el planeta que no están conectadas? ¿Cómo lo ves? La mayoría. El planeta está incómodo. Por eso suceden las cosas que suceden. Las catástrofes, las inundaciones, los sismos, las tormentas estas tan fuertes. Vos fíjate, se Y por, desmoronan y hielo porque el planeta, la Tierra, Gaia, la Tierra, está incómoda. Los seres es una incomodidad vivir así. ¿Me entendés? Porque la gente no hace cosas desde el espíritu, hace cosas siempre desde la mente. Y la mente traiciona, la mente traiciona. A la mente la tenés que educar todo el tiempo para que vayan las cosas bien. Y todo esto que pasa, pasa porque el planeta está incómodo. Hacemos cosas para que esté incómodo. Si lo ensucias, si haces cosas que no se deben, está la incomodidad. la mente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos tan incómodos? O sea, ¿por qué se permite? ¿Por qué se da esto? Hay una razón, ¿no? Me imagino, profunda. O pasa por pasar, No, no pasa nada por pasar. claro. Todo es información. Todo es información. Mira, vos tenés el origen italiano y yo tengo el origen italiano. ¿Qué pasaba en Italia en la época de nuestros tatarabuelos? O en la época de nuestros bisabuelos y hasta de mis abuelos. ¿Qué pasaba? Guerras. Tenemos la información de la guerra. ¿Cuántos países estuvieron en guerra? ¿Cuántos países están en guerra? Esa información la recibe la Tierra, Gaia.
Y ahí está. Vivimos en guerra uno con el otro, por ocupar lugares, viste, el egoísmo, los celos. A vos, yo quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Y ahí está. Es esa información. Eso es lo que soltás con sanación cósmica. Esa información que recibiste. Esa información de guerra, de batalla, de que cualquier cosa te enjuicio, ¿me entendés? Pero Es igual, eso la información. igual esa incomodidad, esa guerra, esas etapas oscuras, eh, pasaron y pasan porque tienen que pasar, ¿no? O sea, me refiero, si nada es casual, significa que también esa oscuridad es necesaria para la evolución, ¿no? Claro, seguro. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son innecesarias. A veces el sacudón es para que vos te des cuenta y para que abras no solamente tus ojos físicos, sino este tercer ojo, ¿me entendés? Entonces, como que se abre y decís, no, porque a veces, mira, yo creo que nos sanamos y nos enfermamos por impacto. Vos tenés un impacto y si yo estás en silencio y te digo, ay, pero qué bien que te sale esto a vos. Entonces vos haces así y te llegó esa información. Y está el impacto feo. Y es donde ahí la gente, las sociedades se enferman, creo yo. Mm, bueno, ok. Entonces, eh, volvamos un poco a la sanación cósmica y Mm, entremos un poquito más, un poquito. sí, Si puedes retomar la definición de lo que es. y cómo no. Sanación cósmica es fusionar con los seres de luz y sanás a través de guías espirituales, de maestros espirituales. El mayor ejemplo es Jesús, que fue el gran maestro de metafísica. Sanás mucho con María. María es el consuelo, María es la que siempre empatiza, entiende. No, no nos olvidemos que María es una energía femenina, fue mamá, hermana, hija, nieta. Entonces, fusionar con ella es hacer una sanación tremenda. Eso es la sanación cósmica. Cuando vos te vas al cielo, realmente a que se te abran esas puertas y a pedirle a todos estos seres de luz su esencia. Con los arcángeles, está el arcángel Rafael, que es el arcángel sanador. Cuando se necesita salud física, además de la salud emocional, sanas mucho, se sana muchísimo con símbolos de luz para la sanación física. Y cada arcángel tiene como su equipo. Hoy, por ejemplo, tenemos a Jesús, María Magdalena, el arcángel Uriel. Entonces se puede hacer una sanación cósmica hoy con este conjunto de seres. Pero una vez que abriste el canal, bueno, hay que ver lo que surge y lo que sale, ¿viste? Pero Bueno, sí, una sesión de sanación cósmica, podés venir con la intención de sanar algo puntual y se va al cielo y sanas, te elevás. claro, hay que partir de la base de que estos seres, estas entidades eh, existen y están ahí, ¿no? Ahí nomás, mucho Pero ahí, más cerca de lo que el humano piensa. Está ahí ok, nomás. ahí dónde entonces, ¿dónde están? Mira, vos para fusionar con los seres de luz tenés que elevarte a una quinta dimensión. Y están acá nomás, a unos 50 centímetros de tu cabeza, ponele. Ahí, muy cerquita. Cuando vos haces introspección, un poquito de silencio,
empezás a relajarte y a conectarte con tu respiración. Eso hace que vos empieces como a fusionar, porque tu vibración, o sea, vos para fusionarte con los seres de luz, tenés que elevar la vibración. Ellos no pueden bajar hasta donde estamos nosotros, porque acá es muy pesado. ¿Cómo haces para fusionar con ellos? Sos vos el que tiene que elevarse. Entonces, cuando vos haces todo esto en una sesión de sanación cósmica, la relajación hace que vos empieces como a elevar tu vibración. Cuando elevaste la vibración, fusionás con lo que necesites, con la intención que fuiste a hacer esa sanación. Cuanto más niveles haces, la sanadora, cuanto más niveles hace en símbolos de luz, más te elevás y más poder tienen los símbolos. Y hay símbolos para todo. Para realmente, mira, uno tiene que pensar lo siguiente. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? A través de la escritura, ¿no? Hablamos y escribimos. La escritura son símbolos. Eh, Podés hacer palitos, o sea, podés escribir en chino, podés escribir en castellano, en italiano, en inglés, pero la escritura es símbolos. Para los seres de luz, para que se fusionen con nosotros, necesitamos símbolos, nada más. Entonces, vos vas adquiriendo símbolos, vas adquiriendo conocimiento y la escritura. Y es ahí donde fusionás. Ok, bueno, a ver. Entonces, estos seres de luz, angelicales, maestros ascendidos y tal, siguen estando entre nosotros, ¿no? Sí, Pasa que en la tercera dimensión, con nuestros ojos físicos, no los podemos percibir, pero accediendo a otras dimensiones como la quinta, dijiste, creo, podemos entrar en contacto con ellos y a través de totalmente. ellos sanarnos. Sanarnos. ¿Por qué? Porque vos, o sea, realmente cuando vos fusionás, pedís sanar lo que vos acá en la tierra estás sintiendo que te está sucediendo o que te falta algo, porque a veces no es la falta económica, es la falta de esta comodidad que hablábamos antes, ¿viste? Entonces, cuando vos tenés símbolos, es como que les estás escribiendo, es lo mismo, es como que les estás escribiendo lo que te está sucediendo. Y el símbolo sana, porque le llega. Es como Pod- cuando un médico te prescribe la receta. Es eso. Podemos aclarar Vos un vas, poco esto sí, del símbolo porque creo que no me quedó claro. O sea, ¿qué tiene que ver el símbolo con los seres de luz y con la sanación? cada ser de luz, cada ser de luz tiene un símbolo. Por Es lo ejemplo, que aprendemos nosotros. Cuando vos haces Reiki, vos para aprender la técnica de Reiki, tenés que fusionar y sintonizarte con unos símbolos. Está el símbolo que abre, que son llaves. Los símbolos son llaves. Son llaves que te abren. ¿A qué? A que sanes el cuerpo físico, a que sanes tus emociones, a que sanes tus pensamientos. Cuanto más símbolos tenés, más podés acceder. Vos cuanto más conocimiento tenés, más accedes a todo. Y esto es lo que pasa con los símbolos. Cuando vos venís a una sanación cósmica, yo además de pedirle a todos tus guías, los maestros, tengo símbolos para comunicarme lo que vos estés necesitando. por ejemplo, Los símbolos no te los puedo dar. ajá, Los símbolos son sagrados. Son sagrados. Los símbolos los tomás cuando vos vas a un curso, te lo pasan, te sintonizan. Yo doy cursos de Reiki, ¿viste? De registros akáshicos, pero los símbolos son sagrados, no se muestran, o sea, solamente a la persona que viene a tomar.
ese nivel, ¿no? Vale. Pero los símbolos son cosas sagradas, ¿viste? Esto de que estén también en internet y todo eso, no porque se desvirtúa. Yo te puedo mostrar ahora un símbolo y vos te quedó y después lo dibujás al revés y no va. La A es A, no es que va para arriba o para abajo, es una A, ¿viste? En todos los sentidos, ¿viste? Ok, entonces hay cursos de sanación cósmica, registros akáshicos y tal, pero ¿quién los da? ¿Cómo funciona? Y los da una vez que vos tomaste la maestría. Por ejemplo, en símbolos de luz, la sanadora que canaliza se llama Cristina. Y después, por ejemplo, los otros cursos, por ejemplo, vos venís y yo te puedo sintonizar en registros akáshicos, porque ya soy maestra. Para todo tenés que llegar a la maestría para poder transmitirlo y pasarlo, como los maestros, como en el colegio, ¿Pero hay para una poder escuela transmitir, o claro, cómo tenés funciona? que llegar, claro. Entonces venís, te doy el curso y después ya sos lector de registros akáshicos. Lo mismo pasa con Reiki. Venís, hay distintos niveles y vas tomando niveles hasta que, si vos querés, la maestría siempre es para poder enseñarlo, porque después, si no, todos los niveles previos de la maestría, todos te sirven. Tomes un nivel o tomes varios niveles, todo te va a servir, todo te es útil, porque todo, cada vez que vos haces algo para el espíritu, eso evolucionas, elevas tu vibración, porque Pero empezás a fusionar. es una escuela física en donde uno puede ir y aprender. Hay un maestro que tenga el conocimiento y decide quién lo alcanzó o no. Sí, vas tomándose esos cursos, y sí, los mismos maestros deciden. Y cuando vos venís, por ejemplo, si yo te puedo dar un curso, entonces voy viendo cómo, porque también la idea no es darlo porque sí. Hay gente que hace un nivel de Reiki y ya con eso ya está y no lo siguió y tiene que hacer una práctica, ponele de 21 días y no termina con la práctica. Bueno, esa persona es porque no estaba preparada, Bueno, que, que lo quiso hacer por curiosidad más que nada, ¿viste? Pero cuando vos estás preparado y querés hacer un cambio, realmente los haces y seguís. Si querés listo. dedicarte a esto también, ¿no? Bien. Entonces, Mónica, voy a intentar hacer un resumen, así como para aclarar un poco. Eh, Sí, corrígeme si me equivoco, ¿sí? sí, Entonces, sí. hasta los 30 años, corrí el año 98, te sentías incómoda, había dolor, confusión, escasez en tu vida, y tú estabas consciente de ello y te preguntabas por qué. ¿Hasta cuándo? Bueno, decidiste hacer algo o te ayudó un libro que leíste y de alguna forma te conectaste, te alineaste con tu alma, con tu espíritu, comenzaste, abriste un camino y de allí pues fueron surgiendo muchas cosas, Reiki, sanación cósmica, sanación angelical, registros akáshicos y bueno, y hoy estás aquí con otra energía, con otra sonrisa, conectada, ya se fue el, la incomodidad, ya estás cómoda y transmites lo que sabes y ayudas a los demás que también se salgan de la incomodidad y se sientan cómodos y felices y sanados. Bien, eh, Perfecto. Qué perfecto. ok, gracias. Y entonces, sanación cósmica, pues canalizar quizás de alguna forma a esos seres de luz, servirnos de ellos, entre comillas, para que con su, no sé, poder nos ayuden, básicamente, ¿sí?
los seres de luz, como los arcángeles, tienen rayos cósmicos, tienen una luz cósmica, una luz que tiene un color. Hoy viste que el color es este color oro, oro rubí. Pero cada día de la semana, yo hice un taller con sanación con los 7 arcángeles, que lo hice con Flavia Domini, musicoterapeuta. Lo hicimos varias veces, es una meditación hermosa, que lo tengo en YouTube, que ahí te explica cada arcángel qué rayo cósmico tiene. Ese color de esa energía, porque la energía también tiene color. No puedo explicarte yo con mis palabras lo que sana. Cuando vos fusionás con ese color de ese arcángel, de- según el día que naciste, o del que estás necesitando. Hoy es día de oro. Hoy es el día de la abundancia infinita, que vos tenés que sentirte sumamente abundante, pero en todos los sentidos. Mañana es un día transformador. Mañana es sábado, día de la transformador. El color es violeta. Entonces, cuando vos fusionás con estos rayos cósmicos, este color cósmico, es, es tremendo como elevás tu vibración y a través de ese color sanás. O sea, hasta eso nos regalan los seres de luz, hasta colores. O sea que, Y ¿viste? Y después por ahí ves una flor. Entonces la ves en un rosa tan fuerte, ¿no? Y decís, wow, es el color del amor. Y todo empieza a tener sentido. Cuando vos empezás en esto, todo empieza a tener sentido. Y este color tiene tal sentido, y el otro color, y me ayuda a esto. ¿Entendés? Eso es sanar cósmicamente. Porque ya, en realidad el alma tiene ese ADN cósmico. Y ahí es donde fusionás. Y ahí es donde sanás. Esa es una sanación cósmica. mm, eh, eh, cada color y cada día de la semana tiene un significado. Sí, sí, sí. Podrías dártelos, pero bueno. Ok, has hablado de arcángeles y de Jesucristo. De Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Jesús es el gran maestro de metafísica. Jesús nos enseñó todo. Lo que pasa que el humano no le entendió, digamos. Pero cuando Jesús decía, o sea, tenés a Dios más cerca que tus pies. Y viste que uno hace así, no, es hacer así. Si vos haces así, ya estás acá. Ahí está Dios. Si lo tenés más cerca que tu pie, es verdad, porque yo para mirar mi pie tengo que hacer así. Pero si vos estás así, de repente haces así, entras en comunión. Jesús enseñó todo. Jesús hacía Reiki. ¿Cómo decía él? Imposición de manos. Mira, mis manos ahora están ardiendo. Mis manos, como reikista y como todas las reikistas, tenemos símbolos, están activados. Entonces uno sana con una imposición así de mano, como cuando en mi carpeta yo pongo, como cuando una mamá le acaricia al bebé, ¿viste? Va su hijo, le hace así, o le toca la frente y ya parece que el niño está mucho mejor. Bueno, eso es lo que hacía Jesús. Imposición de manos. Pero nadie le entendió. También dijo, podés hacer un montón de milagros. Pero ¿cuándo los haces los milagros? Cuando fusionás con esa energía. Entonces, si yo hoy le pido a Jesús, bueno, él me dice, toma, acá la tenés toda, acá tenés toda mi energía. Y Jesús tiene unos símbolos preciosos. Jesús tiene unos símbolos, con el agua, tiene símbolos realmente muy sanadores. Yo sano mucho con su esencia, muchísimo. María y Jesús. En símbolos de luz tenés la llama trina, ¿viste? La llama que está acá en el corazón, que es la voluntad, el amor y la sabiduría. Nuestra esencia es ser sabios. Lo que pasa que cuando nacemos
vamos arrastrando desde el útero mucha información. Y después tenemos la información de la familia donde nacemos, de la gente que nos rodeó, del colegio donde fuimos, del país. Y así nos vamos formando con toda esa información. Cuando vas a una sanación cósmica, sacas capas y capas y capas y capas. Y ahí es donde aparece tu verdadero ser. Y ahí es donde aparece el milagro, que es esto que decía Jesús. Mirás así un poquitito para adentro y ya está. O sea que es cuestión de ir hacia adentro. Claro. Introspección. ¿Y cómo vamos hacia adentro? Y lo que pasa que cuesta mucho en la sociedad donde estamos, ¿viste? Porque toda la sociedad hace muy para afuera, no hace para adentro. Todo para el afuera, todo para mostrar. Y yo tengo más poder, yo tengo más dinero, tengo una mejor, no sé, mejor viaje, ¿viste? La introspección es, al menos la que hago yo. Mira, hay algo que decía Jesús. A la mañana creas y a la tarde agradeces. Si a la mañana vos, como creador que sos co-creador con el universo, a la mañana te sentís con ese poder de crear tu vida y tu día, ya está, ya hiciste ahí una introspección, porque ahí pensás qué querés crear hoy, cómo querés vivir el día de hoy, ¿viste? Eso nos enseñaba Jesús. Yo, co-creadora con el universo, co-creo y creo, y me estoy co-creando todos los días la vida que quiero. Eso es lo que me enseñó Jesús. Estamos alineados con el sol. Por eso él dijo, a la mañana, al despertar, crea, a la tarde agradeces. Y cuando vos sentís que estás creando y co-creando con Jesús o con el universo entero, porque no solamente creas con Jesús, creas con todo, con los ángeles y con todos los seres de luz. Y ahí es donde surge la vida que vos querés, porque vos ya te lo estás decretando desde la mañana. Entonces, para mí, el mejor tiempo para hacer esta introspección de 5 minutos es al levantar, sin ninguna duda. Que después durante el día puedas hacerlo, me parece maravilloso. Viste que los budistas tienen distintos horarios, pero el de la mañana yo lo súper recomiendo, porque te presenta el día de otra manera. O sea que por la mañana hay que actuar, no hay que dormir, ¿no? Claro, A quien claro, madruga, Dios le ayuda. Ah, obvio, claro que sí. Es el despertar. Abrís los ojos y ahí ya estás creando. Por eso el buen día es tan importante, ¿viste? mm, Buen día, Dios, buen día. Ay, Dios, es maravilloso eso. Porque ¿qué te estás creando? El buen día, de verdad. claro. Em, ¿Nos puedes compartir qué es un ángel, qué es un arcángel y qué diferencias hay con Jesús? ¿Sí? Sí. Jesús es de carne y hueso. Fue de carne y hueso. Mm, Como vos, como yo, fue un ser humano de carne y hueso. Los arcángeles y los ángeles son luces. Es una energía angelical, una energía de luz. Esa es la diferencia, que Jesús tuvo cuerpo y los arcángeles y los ángeles no. Ahora, las personas que canalizan, sí, lo ven, se ven como alas, a veces más grandes, otras más chiquitas, y ves una luz, a veces lo podés ver como una figura, pero en realidad no tienen sexo. Jesús tenía sexo, los arcángeles y los ángeles no. Y ellos en el cielo, o sea, todo es una cuestión de orden también, ¿viste? De ordenarse. Y porque los arcángeles está Metatrón, que es el rey de los arcángeles, después vienen los 7 arcángeles, uno por cada día de semana, y después vienen los ángeles. ¿Cómo le llamaste al que está Al rey, más, al rey, al Metatron. Metatron. Metatrón? Metatron es el rey de los arcángeles. Mira, te digo que es
no está comprobado, pero parece que según la Biblia, ¿no? Y según los libros y según la metafísica, Metatron parece que fue el único arcángel que fue humano en algún momento y después se transformó. Eso está escrito, pero no está comprobado. Mm. Es como que Dios lo tiene a su derecha, ¿viste? Para que vos te hagas una idea. Pero para el universo es Metatron, los 7 arcángeles y los ángeles. Y, Cada arcángel tiene su grupo, cada uno. El mm, del domingo, lunes, cada uno tiene su grupo, con esa esencia para sanar lo que se necesite. y son 7 grupos 7 grupos distintos entre ellos. distintos. O sea, el Vos tenés, arcángel del lunes no tiene una función y el del viernes otra. sí, el arcángel del lunes tiene la función de la inteligencia, la sabiduría, la iluminación, ¿viste? Es un arcángel amarillo, amarillo, amarillo sol. Para por ejemplo, si, no sé, viene alguien a tomar una sanación, una sesión, y es una persona que va a la facultad o necesita para un examen, o una mamá que tiene al nene en el colegio, o vos cuando tenés una entrevista de trabajo necesitas la sabiduría, ¿viste? Mostrarte como que sabés, bueno, invocás al arcángel Jofiel, por ejemplo. Y ese arcángel, porque vos funcionás con lo que vos estás, a quién le estás pidiendo. Entonces yo cuando, viste, dicen, no, pero ojalá que me acuerde, no sé si voy a saber, bueno, fusiona con Jofiel, llévate algo amarillo, ¿ves? Es el rayo amarillo. Entonces vos vas con el arcángel Jofiel, te llevas algo amarillo para recordarte todo el tiempo que estás con ese arcángel. Jofiel está con un maestro que se llama Confucio, con otro entonces vos vas como abarcando con todo ese grupo, y bueno, te puedo asegurar que tu examen, si estudiaste, estás allá arriba. ¿Cómo se llama este No arcángel? falla nunca. Jofiel. Del lunes sería. Sí, ese es el arcángel del lunes, amarillo. Sabiduría, iluminación, inteligencia. Y está, Después, va de la mano con Confucio, dijiste, Confucio. 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 Sí, en Confucio. español. Sí, O sea, que cada uno sí, se, sí. se relaciona con un hombre de conocimiento, como fue Confucio, Claro, claro. Después está el ángel de los conocimientos. Es un ángel que todo el tiempo lleva libros, ¿viste? Entonces, también le pedimos a él. Cuando vos venís a una sesión o cuando tomás una sesión así, también se puede por videollamada perfectamente porque para ellos no hay aparatos, no hay un teléfono, no hay una computadora, es energía. Entonces, ¿viste? Así como estamos hablando nosotros, se puede hacer una sanación cósmica perfectamente. Entonces, cuando la sanadora o la persona que te ofrece, que te transmite, sabe, cuanto más sabes, más podés transmitir. Bueno, está el ángel de los conocimientos que yo se lo agrego, pero además em, trabajo con el ángel tutelar de la persona y con sus propios ángeles, porque también los ángeles tutelares son 72 ángeles judíos. No sé si sabías. ¿no? Sí, son 72 ángeles judíos que van rotando, ¿viste? Todos tenemos un ángel tutelar. Sería el ángel de la guarda. ¿Tenés a tu ángel? No, 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 porque no, el ángel de la guarda es el ángel del alma. Va y viene con vos en todas tus vidas, siempre es el mismo ángel. Está destinado a tu alma. No, no acude, no, perdón, no asiste. Yo no,
no le puedo, o sea, le puedo pedir a tu ángel de la guarda si necesitas algo vos, y yo le pido que se te haga notar, ¿me entendés? Que eleve tu vibración, que cambie tu energía, le puedo pedir a tu ángel, pero cada uno tiene su ángel de la guarda. Ahora, en esta vida tenés un ángel tutelar. Si vos en otra vida decidís nacer otro día, en otro mes, va a ser otro. Los ángeles tutelares van girando, ¿viste? Cada 20 minutos. Y hay uno que te toca, aunque elegís, Ok, según tu día de nacimiento. ok, ok, vamos un momento con orden porque es mucha información Ese se llama ángel tutelar. Sí. tutelar. Sí, Bueno, pero estábamos hablando de los arcángeles, ¿no? Y dijiste que que son 7 y cada día de semana se relaciona con uno de ellos, ¿no? sí, Hoy, que es viernes, y creo sí, que yo también nací un viernes, sí. ¿cuál sería? Voy a chequear. Uriel, arcángel Uriel. ¿Y qué diferencia tiene con el otro que decías del lunes? Bueno, el arcángel Uriel es el arcángel de la abundancia. Para vos podés pedir asistencia para manifestar en la tierra tu creación, lo que Mm, vos quieras crear, proyectos, ¿viste? Despierta mucho el tercer ojo el arcángel Uriel. Te ayuda al despertar del tercer ojo para que vos puedas ver. Él te muestra, te dice, bueno, acá tenés dos caminos y vos con tu libre albedrío elegís, pero el arcángel Uriel te muestra. Y cuando vos realmente tomás la esencia del arcángel Uriel, te sentís abundante siempre y sentís que nunca te va a faltar nada. Además que es un ángel que te da mucha vitalidad también. Tiene este color oro, ¿viste? El arcángel Uriel trabaja con Jesús, con Lady Nada, que era María Magdalena. pero el hecho de que yo, por ejemplo, nací el 5 de febrero del 88 y era un viernes, ¿Sí? ¿tiene que ver algo conmigo? Elegiste. Elegiste nacer un día abundante. El Vos viernes. elegís, uno elige, elegís todo. Antes de venir elegís todo. Pero ¿qué pasa? En esa elección es porque vos tenés que transitar algo. Pero ¿qué pasa después? Vos sos libre de pensar, de sentir y de decir, me gusta esta vida que estoy llevando, sigo. O decir, no, la quiero transformar, quiero cambiar. Esta memoria no la quiero tener más. Son acuerdos, viste también. Pero vos elegiste nacer un día espectacular, viernes. Todos los días son lindos para nacer y para renacer. Hoy estamos como renaciendo, te digo. Eh, pero Uriel es maravilloso. Uriel te enseña la bendición, por ejemplo, del dinero. No bendigas todo, bendecí el bien. Cuando bendecís el bien, ese dinero va a ser para el proyecto que tenés, para disfrutarlo, se multiplica, ¿viste? Uriel es maravilloso. Yo con Uriel hice mucha transformación en mi vida. Le pedí a Uriel durante 40 días seguidos. No importaba el día, 40 días seguidos hice. Pero Em, Uriel es eso, abundancia, vitalidad, sin fin, te muestra, tenés todo. o sea, que cada persona viendo el día de la semana que nació puede recibir información sobre sí, Sí, sobre misma. sí, vos, o sea, llevas esa esencia. Es, lo que nosotros recibimos es por derecho, son derechos divinos. Son derechos divinos. Tu conciencia sabe de eso. Cuando empezás a entender que que somos conciencia y que tenés ese derecho, empezás a querer utilizarlo. Y cuando lo empezás a utilizar ese derecho, es maravilloso.
Bueno, y Mónica, ¿qué diferencia hay entre ángel y arcángel? Bueno, los arcángeles son como, tienen como un nivel más, ponele, una energía más elevada. Y los ángeles, que son un montón, porque hay ángeles para todo, están como más alrededor nuestro, están un poquito más al alcance, ¿viste? Están ahí nomás. Entonces, como hay ángeles para todo lo que vos necesitas en el día, por ejemplo, está el ángel de nuevo orden, está el ángel de nuevo orden. Yo me levanto y digo, uy, tengo todo como desordenado. Ángel de nuevo orden, ¿me ayudás? Te puedo asegurar que al ratito tenés todo el día ordenadito, la casa ordenada. Puedes decir, wow, que me ayudó. El ángel de nuevo orden. Y te va ordenando, ¿viste? Hay ángeles para todos. Cuando los conoces son maravillosos. Y muy, muy cercano a nosotros. Es lo más cercano al humano. Solo que para poder estar con ellos, somos nosotros los que tenemos que elevarnos. Ellos no pueden estar acá en la tierra, son muy sutiles, muy livianos. Nosotros somos muy pesados. Entonces, si vos todos los días te levantas y haces esto que dijimos hace un rato, 2 minutos, yo co-creadora con el universo, co-creo y creo. Ay, ángel de nuevo orden, ¿venís a ayudarme? A los 10 minutos tenés todo ordenado. Sabés lo que tenés que hacer, hacia dónde tenés que ir, cómo tenés que empezar a trabajar, te ordenás en el escritorio. Ah, mira, yo te digo que el mundo angélico es lo mejor que, no sé cómo explicarlo. No hay palabras para explicar la ayuda que tenés con estos seres invisibles. ¿Y todos nos podemos comunicar con ellos o se necesitan capacidades particulares? ¿No? No, porque todos tenemos capacidad, Ajá. todos tenemos capacidades. Todos. Y aparte de este momento por la mañana, ¿qué recomiendas hacer Solo para conectar? tenés que llamarnos. Ellos son muy educados. eh, que todos los días, cuando despertás, digas esta frase que enseñó Jesús. Yo, co-creador con el universo, co-creo y creo. Y ahí decís, ¿cómo querés que sea tu día? No el mes ni el año, tu día. Y como vos quieras que sea, después que lo expresaste, decís, gracias por permitirme crear desde ti, porque lo estás creando desde acá. A partir de eso, estás todo el día conectado. Mira, Entonces después, solito te llega la información del ángel del nuevo orden, del ángel de los conocimientos, o hasta que sabes quiénes son los ángeles, podés llamarte al ángel de los conocimientos siempre con tu ángel de la guarda, ¿no? Él está presente siempre. o sea que Mira, hay, acá estuvimos construyendo, yo me llamé a los ángeles constructores, ajá, ¿viste? La ahí gente va. viene y dice, pero ¿vos no te mudaste en agosto? ¿Y ya hiciste tanto? Sí. Uy, ¿cómo hiciste? Y estuvieron los ángeles constructores construyendo con los albañiles. Ok, o sea que hay ángeles para todo, Ángeles para todo. Sí, pero ángeles para todo. hay uno en particular, bueno, dos, creo, nombramos dos, el de la guarda y el tutelar, que son como más específicos. El tutelar dijiste que nos acompaña en esta vida y el de la guarda en todas las vidas. No, ¿cómo era? Y guardan todas las vidas porque es el ángel de la guarda de tu alma, de tu Ah, alma. ¿Viste? encarnación Entonces, tras encarnación. claro, yo a veces cuando digo, pero llamaste al ángel de la guarda, uy, no hace mucho que, y le digo, está así aburrido. Debe estar diciendo, ¿cuándo me va a llamar? No, es tuyo solo. Necesita que le hables porque está así mirándote como diciendo, llámame, ¿viste? Ahora los otros
ángel tutelar, el ángel de día de semana es él. ¿Se entiende? Mónica, te perdí. Creo que la conexión Ah, está un poco floja. ah, No sé si es la mía o es la tuya, pero estás comenzando como bueno, a congelarte un poco. no sé, mira, sí, ahora tenés al ángel de la guarda que acude solo a vos, que si no lo llamás, está aburrido ahí, pens- dice, ¿cuándo me llama? Por favor, ¿viste? Ahora, en esta vida elegiste nacer un 5 de febrero, en otra vida, otro arcángel por día de semana, según el día que naces. Pero todo esto que estamos hablando abarca la sanación cósmica. Por eso es muy difícil una definición. Va abarcando, ¿ves? Tu conocimiento. Entonces, cuando venís a una sesión o estás en una sesión de sanación cósmica, bueno, pueden surgir un montón de cosas, Ujú. porque es según lo que estés necesitando en ese momento. Si venís porque hay un problema en tus relaciones, si hay un problema en tus relaciones, bueno, María siempre es la indicada, ¿viste? Que María es nada, el corazón te pone unas rosas en tu corazón para que te sientas amado, ¿viste? Hermosa, María es bellísima. Pero, por ejemplo, yo te llamo Chamuel, al arcángel Chamuel. Es el arcángel del amor, de los vínculos del amor, pero del amor divino. Y te envuelvo en círculo de amor, ¿viste? Te empezás a sentir tan amado y te empezás a amar tanto que no vas a querer tener más una relación fea porque te amás. Bien, ahora o sea, otra vez te escucho bien y te veo bien. Antes no sé qué Bien. pasó, se congeló, no sé cómo quedó grabado, si en la grabación te paró o algo, pero yo te perdí un momento cuando estabas hablando Ah, del ángel de la guarda. Creo que dijiste que el ángel de la guarda te acompaña en todas las encarnaciones porque tiene que ver con el alma sí, y que está esperando que, que hables con él y te conectes con él y está aburrido ahí. Y el tutelar, claro. eso creo que se perdió. El tutelar, estos son ángeles, son 72 ángeles que van como girando, ¿viste? Entonces, cada 20 minutos por ahí hacen un cambio. Bueno, el tuyo creo que es del 1 de febrero al 5 de febrero. No sé, tendría que agarrar la carpeta. Pero Ah, el ángel tutelar sí va a cambiar si vos en otro momento, en otra vida, querés elegir hacer otro mes o otro día. bueno, Al 5 de enero tenemos un ángel tutelar en esta vida. Si paso a otra vida, después quiero volver a nacer acá en la tierra, bueno, capaz que no elija enero, capaz que elijo otro mes. Y ahí voy a tener otro ángel tutelar, pero no el de la guarda es el mismo, es el de mi alma. vale, bien. Em, sí, no sé, porque yo a veces te pierdo. No sé qué tal la ¿Sí? grabación. Sí, Yo no. antes no estaba pasando, pero ahora sí. En algunos momentos te congelas y te pierdo. Ok, eh, Mónica, entonces, eh, a través de esta sanación cósmica, el sanador se conecta a las energías de estos seres de luz
y a través de ellas logras sanar, ¿no? A la persona. Claro. Fusionás, te abrís como canal. Yo cuando vos venís, yo me abro como canal. Siempre igual, por costumbre, es que ya es algo que ya es mío. Me abro los registros, siempre. Siempre, siempre, porque considero que tenés mejor información, ¿viste? Me abro los registros, se lo abro también a las personas y después, eh, primero te pregunto por qué venís, qué está sucediendo. Tengo mucho de videodescodificación. Tengo la suerte, la fortuna de tener una amiga psicóloga, Mayra Dente, que ella también tiene una espiritualidad muy elevada y es videodecodificadora, además de psicóloga y de hacer un montón de cosas, y me enseña videodecodificación. Entonces, es como que aprendí a ir bien al origen. Entonces, toda esa información que tengo de libros que leo, de clases que me da ella, más todo lo que fui adquiriendo, tanto conocimiento, la verdad que se hacen unas sesiones tremendas, ¿viste? Entonces, primero se charla un poco para ver qué está pasando y después, sí, si tengo una camilla, vamos a la camilla, si no así te digo, relaja un poco y después de hacer un poquito de relajación, nada, nos elevamos y bueno, y ahí surge lo que surge. Va. O sea, no se puede decir, voy a hacer esto o lo otro. En la sanación cósmica, una vez que vos te fuiste y sos canal, baja la información y vas viendo, vas viendo. Y se puede sanar, o sea, podemos cubrir cualquier necesidad o es más bien para... No, cubrís todas las necesidades, todo y más, todo y más. O sea, Todo lo podés sanar. también estamos hablando de enfermedades. Sí, sí. Y yo cuando comencé también porque tenía una enfermedad autoinmune. Pues, si querés la digo, síndrome de Raynaud. Es una enfermedad que deriva de reuma. Es una enfermedad que es muy común para los que tenemos descendencia italiana, ¿viste? Y no podía caminar. No podía caminar, no podía ir a trabajar tranquila, lloraba del dolor que tenía en los pies, en mis manos también, pero sobre todo en los pies. Es una enfermedad que se da mucho en las manos, pero a mí me afectó muchísimo los pies. Y los pies es el no avanzar y yo había quedado estancada. Y empecé con Reiki, ¿viste? Con eso. Empecé con hacerme Reiki yo misma. Ponía los pies en el agua y me hacía Reiki y ahí donde pasó un tiempo y un reumatólogo me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije Reiki. Me dijo, mira, me dice, pero igual no dejes de venir. Bueno, después no fui nunca más porque no tuvo más sentido. No tuve más que mostrarle. O sea, empecé por mí. Cuando vi eso, dije, no, esto es milagroso. Y bueno, seguí. Hubo gente que se curó de tumores, sarcoidosis, por ejemplo, enfermedades que yo ni siquiera sabía que era. Y la verdad que sí, es maravilloso. La sanación cósmica, todo tipo de terapia holística, es maravilloso cuando vos realmente querés sanar eso. Por eso yo lo llamo terapias integrativas, porque las integrás a todo tratamiento médico, a tratamientos psicológicos, y sanás, sanás, sanás. Em, Es tremendo las cosas que se sanan. Te puedo preguntar qué es para ti también la visión de la sanación cósmica, qué es la enfermedad. Uf, es que todas las enfermedades tienen un origen. Entonces, una vez que sabes el origen, sabes por qué sucedió
pero a veces la transitamos por una necesidad de redescubrirnos, porque yo, gracias a eso, me descubrí. Sufrí dolor, porque aparte te sentís muy estancada, pero yo gracias a eso me descubrí. Si yo hubiese tenido una vida normal, habitual, no hubiese capaz que incursionado en todo este mundo. Pero yo me busqué, porque yo decía, tiene que haber otra cosa. Busqué sanarme y bueno, y ahora le agradezco a eso que tuve y a eso que me pasó. Bien, Yo creo que la enfermedad viene a mostrarte, pasó al cuerpo físico porque ya se venía gestando algo y te está diciendo el cuerpo, mirá lo que te está pasando. Con todas las enfermedades creo que pasa eso. También bien. hay mucho de lo karmático, ¿viste? Hay mucho de lo ¿Velo? karmático. Ah, del karma. Sí, sí. Ok. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, la sanación cósmica, aparte de sanar enfermedades y bueno, y todo tipo de problemas, también es útil porque le da un sentido a tu vida, a tu existencia y te reconecta con tu ser, con tu alma, Pero, con tu pero, propósito y tal. pero, Bien, creo que, ahí donde entras, que el espíritu se acomoda en el cuerpo. Le estás haciendo lugar en tu cuerpo. Vení, quédate tranquilo, ¿viste? Acomodate. Y ahí ajá, todo se empieza a acomodar. muy bien. Creo que quedó claro, claro. Habría cosas que profundizar, pero yo creo que la idea se entendió. A ver, te comento em, que estamos en lo Sí. teórico, ¿no? Ahora, pero quizás también para que la audiencia pueda conectar un poco más o entenderlo también, eh, y quizás luego quieran profundizar contigo en otro lugar, eh, me surge que no estaría mal si Ujú, pasáramos un poquito a la práctica para dar a entender un poco mejor, mm, un poco más lo que es. ¿Crees que sería posible? mm. Bueno, me presto yo ahora a hacer algo, no sé, para que se entienda cómo funciona, qué se puede hacer, cómo es. Dale. ¿Vos qué te gustaría tratar? Decime algo. Bueno, lo primero que se me ocurre es que, eh, no obstante, me doy cuenta de que con el tiempo me voy reconectando, entonces me siento mejor con respecto al pasado y tal, pero siento todavía que hay alguna incomodidad por ahí. Siento Mm, todavía que tengo que, que subir algún peldaño se dice, escalón, sí, 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 pero me doy sí. cuenta de que solo no, tampoco sé muy bien cuál sería ese escalón, tampoco sé muy bien hacia dónde ir. Eh, en la otra entrevista, la anterior, que justo fue con Flavia Domini, que nombraste antes, eh, salió el tema del amor. Y de hecho me doy cuenta de que por algunas razones que otra, me cuesta un poco no, me cuesta conectar con el amor, tanto en pareja como hacia mí mismo, como hacia la vida, ¿no? Pues pasó algo
en algún momento un poco que me desconectó. Entonces, no Bueno, sé. vamos a hacer un poquitito. Bien. Cerrás los ojos, Ok. tu nombre completo, Mi nombre completo es Simone Nioi. ni hoy, ni hoy, Nioi. ni hoy. Sí, Simone, ni hoy. sí. Bueno, vas a cerrar los ojos, no cruces las piernas Ujú. y que tus palmas estén hacia arriba para recibir. Podés tenerlas arriba de los muslos o podés apoyarlas, si no, en el corazón o en el plexo. Mm. Inhalás profundo por nariz y exhalás también por nariz, porque eso va a calmar tu mente. Lo volvés a hacer, pensando que te vas a reconectar con tu ser. Yo mientras voy a pedirle al arcángel Rafael que se pose delante tuyo y que te ayude a sanar todo lo que necesites sanar emocionalmente y espiritualmente para que te reconectes con el amor. Y también vamos a pedirle al arcángel Gabriel que me ayude a abrirte tu chakra corona para que puedas fusionar con esa energía amorosa. A tu arcángel Uriel le vamos a pedir que se pose a tu izquierda para que vos lo sientas y le vamos a pedir que te ayude a abrir tu tercer ojo para que puedas ver todas las posibilidades que tenés de enamorarte de vos, de enamorarte de la vida y empezar a ver las cosas bellas que ahí suceden. Y al arcángel Miguel, que es el protón, vamos a pedir que se pose a tu derecha, porque el arcángel Miguel tiene espada y con su espada, este guerrero de luz, va a cortar todo lo que te impida a vos enamorarte de tu ser. El arcángel Miguel con su espada limpia todos tus vínculos pasados. Limpia el vínculo con la persona que estuviste hasta el día de hoy, con personas que han pasado por tu vida, parejas casuales, duraderas, las que duraron un montón, las que creís que te hicieron daño y las que no. El arcángel Miguel con su espada limpia, 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 limpia todos tus vínculos. Y limpia hasta llegar a papá y mamá. Hasta llegar a papá y mamá. Tus primeros vínculos. De cuando llegaste a tierra. Va a limpiar esos dos vínculos, mamá y papá. Mientras los ángeles sagrados te van a tomar de las manos. Te van a ayudar a elevarte. Y tu ángel de la guarda ya está muy contento porque dice, al fin, me llamó. Y los ángeles sagrados te elevan. Y sentís que esos cuatro arcángeles están ahí alrededor tuyo. Claro, encima cada arcángel vino con su equipo. Entonces te sentís rodeados de seres de luz, muy rodeados de seres de luz y ves colores. Y te elevaron tanto que llegaste al cielo. Cuando llegaste al cielo, te encontrás a María y te dice, bienvenido, bienvenido a este mundo. Simone, bienvenido. ¿Qué necesitas sanar hoy que viniste hasta acá? A él le decís todo lo que te pasa, María. Me cuesta enamorarme, que se enamoren de mí. Contale, podés contarle todo lo que quieras a ella. Ella va a guardar
ese secreto entre vos y ella. Pero María va a tu corazón y dice, voy a ver cómo está tu corazón. Y le ves a ella que tiene una rosa color rosa, con unos pétalos de terciopelo. María empieza a sacar de su rosa pétalos y los empieza a apoyar en tu corazón. Y con sus propias rosas formó un corazón arriba del tuyo. Y te dice, esto va a ayudar a que te enamores de tu propia vida, de tus latidos, de tu sentir, tuyo propio, nada ajeno. Automáticamente ves que una puerta se abre. ¿Y sabes qué? Es la puerta del amor. Y la puerta es color rosa, el mismo color que tiene María. Y las paredes de ese lugar son color rosa. Y te dice, abriste la puerta al lugar indicado, el lugar del amor. Acá existe el amor divino, el amor verdadero. Te doy un pedacito de este hogar. Llévalo a la tierra. Llévalo. Y María saca un pedacito de todo ese lugar y lo pone en tu mano derecha. Y te dice, yo sé que ahora estás apurado. Andá, baja. Manifestá ese amor que estás deseando vivirlo. Andá, andá con ese pedacito y viví el amor real y verdadero. Y cuando te sientas tan amado y tan querido por vos y por nosotros, el amor va a abrir las puertas en la tierra. Y te traes ese pedacito. Saludás a María, a todos los ángeles que estuvieron ahí, le agradeces. Y comenzás con tu vuelta a la tierra. Pero María le avisa a Gaia. Le dice, mirá que vino a buscar amor. Se lo lleva. Entonces Gaia a la tierra pone en tus pies un cordón de luz, como el cordón que tuvo mamá con vos. Y cuando Gaia tira de ese cordón de luz, te va a anclar con lo que te trajiste. ¿Qué te trajiste? Te dice Gaia. Y vos le decís amor, amor. Y Gaia te ancla en su campo electromagnético, que es enorme, es como un corazón enorme, muy grande, que abarca toda la humanidad, para que pulses ese amor divino que fuiste a buscar. Ahora, Simone, tenés el pulso del amor divino en tu corazón. Los pétalos de María están así, pulsando, pulsan amor. Y Gaia, que te ancló con eso que fuiste a buscar hoy. Amor. Inhala profundo. Sentí en tu corazón esos latidos. Y en todo tu ser, porque tu ser va a pulsar ahora amor divino. Déjate un ratito las manos en el corazón. Inhala profundo y cuando sueltes ese aire que inhalaste, decís, al fin, tengo amor. Ahora sí, hecho es y hecho está. Ahora podemos volver. Gracias. ¿Qué tal?
Digo, ahora te vas a enamorar. ¿Sí? Sí, sí, te vas a acordar de hoy. Sí, sí. Bien, gracias, Mónica, entonces. No, por favor. Entonces, si a una persona le gustaría poder hacer una sanación, profundizar un poco más y etcétera, eh, ¿cómo lo puede hacer? Te envía, Eh, Me manda un WhatsApp. podemos dejar tu número entonces en las informaciones del video, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, y te contacta por Y, WhatsApp. por Instagram soy Mónica Amadeo o Dale Luz a tu vida. Dale luz a tu vida también, porque cuando me inicié, para que me conozcan, puse Dale luz a tu vida. Que ahora hay un Instagram que dice Dale luz a tu vida punto soy, y tengo los dos Instagram, pero Mónica Amadeo, soy esta. Bien, entonces vamos a dejar en las informaciones del vídeo tus contactos para que te puedan contactar. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. A Muchas ti. gracias. Y Mónica, para finalizar un poco, porque creo que ya tocamos los puntos más importantes, Sí, hay sí, como unas 5 preguntas así como un poco para cerrar, que me gustaría sí, hacer. sí. Em, y la primera, perdón, sería si a pesar de todo lo que hablamos hoy en general, tienes algún libro, un libro que te gustaría recomendar, que para ti es potente o importante. ¿Tienes uno para recomendar a la audiencia? Sí, bueno, La maestría del amor, de Ruiz. La maestría del amor. La maestría del amor, ya que hablamos del amor, mira, sí, no había pensado en ese, pero sí, es la maestría del amor hoy. ¿Y de quién es? Ruiz, no sé si era Jorge Ruiz bueno, Ruiz, es el mismo que escribió Los Cuatro Acuerdos, que son de unos Ah, toltecas, sí. el mismo, porque Vale, Los Cuatro Acuerdos también es muy recomendable, así que sí, la perfecto. maestría del amor y ahí es donde vos sí tener, sí, la maestría del amor. ¿Y una película? Si se te ocurre, si no, no importa. Mira, una película, la verdad que ahora no se me ocurre cuál. He visto dos o tres, no soy de mirar muchas películas, pero cuando vi la película El Secreto, no el libro, la película, yo creo que es una película que deberían darla en colegio primario, porque te enseña a enfocarte en eso que vos querés y no en todo lo que te dicen. El Secreto. Bien, sí, creo que la Es vi. una película para que uno sepa enfocar. Sí, sí, el de la atracción, sí. Perfecto. Siguiendo con los consejos, si tuvieses que recomendarle a una persona una compra por debajo de los 100, o sea, que no sea más cara que 100 euros. Tenemos 100 euros a disposición. ¿Qué nos recomendarías comprar? ¿Cómo los podíamos gastar? 4 sesiones conmigo. Pero ¿qué te voy a decir? Pero, y después, 4 sesiones conmigo y vas a ver. Yo me tengo mucha fe, porque le tengo mucha fe a los seres de luz. Muy Vivo bien. con ellos. Ok, sí, que si la matemática no es una opinión, serían 25 la una, ¿no? Sí, 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 sí. 4 dígitos. Sí. Ok. Bien. Em, la pregunta número 8 sería, aunque quizás me imagine la respuesta, ¿qué haces tú en los momentos de dificultad para estar mejor? ¿Cómo atraviesas el dolor, el sufrimiento, los momentos un poco difíciles? Me aparto. ¿Y a dónde Trato vas? de apartar un poquito. Trato de estar solita. Atiendo poco. En esos momentos atendí muy poco, ¿viste?
porque necesitas recomponerte vos. Y una vez que yo ya estoy bien, gracias a Dios esos momentos cada vez son menos, ¿viste? Pero sí, enseguida voy y me pongo mis mismos audios a veces o audios de algún curso que hice o pido hacerme una sanación cósmica A otra persona. a otra persona, claro. Yo tengo a mi sanadora cósmica que está en Uruguay, por ejemplo. Sí, la llamo, me hago una sanación cósmica, pero soy mucho de entrar en mis meditaciones, ¿viste? Eh, sí, hacerme muchas limpiezas y esto de volver a ordenarme. Siempre me pregunto por qué pasó, ¿viste? O sea, ¿qué tengo que aprender con esto? Eh, ¿Qué me está sucediendo? Todo para mí son mensajes. Todos, todos. Sí. Pero No hay existe, nada que no sea un mensaje para mí. Un aroma, todo. existe la autosanación cósmica. ¿Existe? Ay, sí, sí. Todos necesitamos de otro porque siempre el otro tiene herramientas que vos no las tenés capaz. Claro. Mi sanadora tiene, ¿me entendés otra? Entonces, es como que cuando vos pedís esa ayuda, que para eso estamos, entonces ella tendrá las herramientas para mí ayudarme. Y yo a vos y así. Sana uno y sanamos todos. Una técnica muy sanadora que yo utilizo para mi sanación es el Hoponopono. No sé si lo conoces. Más o menos. ¿Lo conoces? Bueno, en mi YouTube está también el Hoponopono, que todo lo que está en YouTube lo pasé en pandemia y fueron todos talleres, hechos también muchos con Flavia y con Mayra. Este, y el Hoponopono, que es una técnica tan sencilla, lo siento, perdón, gracias, te amo, todo el tiempo. Y cuando me duele algo también, soy muy, muy, muy de esa técnica, porque me sirvió, o sea, un montón. En uno de mis momentos de transformación, era constante. Padre, divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que me provocan este dolor, esta enfermedad, esta relación, esta situación. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo, Moni. Y te digo que es tremendamente sanador, sencillo, fácil y gratis. Esto es el oponomono. ¿Cómo se llama? Ho'oponopono, Oponopono. Ho'oponopono, Es como un mantra. que también es como un mantra, vos lo vas diciendo, lo vas mantreando. Eso lo trajo un médico, un psiquiatra, ¿viste? Doctor Len. Pero es una técnica sencilla, fácil, gratuita, que vos te lo podés ir haciendo. Aparte, no necesitas ni cerrar los ojos, nada. Vos lo haces en todo momento. Vos podés estar pelando papas y te estás haciendo el Hoponopono. Ok. De todo lo que a vos no te gustó, vos viste lo que a vos no te gustó, que te incomodó, que te afectó, enseguida el Hoponopono. Hoponopono para mí, Hoponopono para él, Hoponopono a la situación. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Es una técnica que yo utilizo muchísimo para mí. Muy bien. Bien. Ya vamos hacia las últimas dos. Esta siguiente ahora me gusta. Si pudieras poner un cartel en el cielo que todo el mundo viera, como un mensaje, un consejo así para que todo el mundo lo pudiese leer, ¿qué escribirías? Sé más fuerte que tus circunstancias. Sé más fuerte que tus circunstancias. Que sí, sí lo somos, ¿no? Sí podemos serlo. Sí, sí, sí. Porque lo tuve que aplicar en mí en el 2014. Perdí a mi compañero, ¿viste? A mi marido. Por suerte ya rehice mi vida, estoy muy bien con mi pareja, ya van a ser 9 años, pero en ese momento tuve que ser más fuerte que mis circunstancias y lo fui.
Entonces es una frase para mí que la tengo grabada acá en mi corazón, de Claro. acá. Pero a veces, Cuando me pasa... para ser más ¿Mm? fuertes en las circunstancias, a veces hay que pedir ayuda, ¿no? Porque quizás Claro, solos es un poco no difícil. posee. Es difícil y para eso estamos. Eso es la técnica del Hoponopono. Sana uno, sanamos todos. Sana uno, sanamos todos. Vamos sanando, ¿viste? Así en círculo. Vamos sanando. Bien. Ahora, la última sería que tú le hicieras una pregunta al siguiente invitado y que contestaras a la pregunta que el invitado anterior, en tu caso Flavia, te hizo a vos. ¿Sí? Yo preguntaría eso. ¿Vivís bien? ¿Vivís bien? Sí, le preguntaría eso. ¿Vivís bien? Ajá, ¿Sabés que cuando yo hago esas preguntas, que las hago muy seguida, ¿vivís bien? Y la persona dice, bueno, es que vivís realmente bien, ajá, vivís con amor, vivís saludable, vivís en armonía, vivís con relaciones placenteras, amables, vivís bien. ajá. Perfecto. Y Mónica, ya, pues sería contestar la pregunta de Flavia. Eh, realmente Flavia hizo dos preguntas. Y la primera sería, em, ¿hay algo que cambiarías de tu pasado? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Sí, cambiaría un montón de cosas. Dime una Cambiaría, y el por qué. sí, y que muchas veces pasé por cosas innecesarias, porque no lo sabía, pero innecesarias, eso sí lo cambiaría. Relaciones o discusiones o cosas que las cambiaría, pero no sabía. Pero sí te aportaron algo, ¿no? ¿O no? ¿O crees que fueron totalmente innecesarias? No, creo que hay cosas que fueron innecesarias, sí, innecesario, cosas innecesarias que pasé que yo ahora digo, si volvería atrás sabiéndolo ahora, ¿no? No las pasaría. ¿No crees que todo tenga un porqué y un para qué? Sí, para aprender de justamente eso y no volver que no vuelva a suceder. Entonces, de alguna forma fue necesaria, ¿no? Sí, sí, pero no tanta, ¿me entendés? No tanta, porque es una vez, dos, tres, cuatro, ¿hasta cuándo? Con una ya está. Lo demás estuvo de más, innecesario, ¿entendés? Pero igual si se repite es porque no lo aprendimos al Sí, 100%. sí, puede ser también, sí. Sí, puede ser, sí. Esa es la pregunta de Flavia, sí. Y la otra pregunta de Flavia, que se le vino después, que esta es más relacionada con el ámbito musical. Flavia Sí. pregunta, si tú fueras una canción, ¿cuál serías y por qué? Habría que ver qué canción, pero bueno, como que no me sale ahora por ahí alguna letra, ¿no? Pero yo le canto ahora al amor, al amor. Serías una canción de amor. Sí, una canción de amor. ¿Por qué? Sí, amor a la vida, porque aprendí a amar a la vida, porque aprendí a amarme, porque ahora sí estoy enamorada de Antes la no. vida. O sea, no es que cuando vos te enamorás realmente de la vida, todo es bello, todo es lindo. Entonces vivís, ¿me entendés? Es hermoso, todo es lindo. Las flores son lindas, los animalitos son lindos, las plantas son lindas, todo es lindo. Los encuentros.
los encuentros con amigos, los encuentros con la familia, todo es lindo. ¿Por qué? Porque te sentís enamorada. Pero, ¿qué es el amor, Mónica? El amor es Dios. Ahí donde te encontraste. Ahí donde te encontraste. El amor es Dios. Y Dios está dentro. Sí, totalmente. Está en todos lados. Yo hago así está, o así está. Miro el cielo y está. Miro el pasto y está. Hago así, digo, ay Dios, o sea, todo es Dios. Somos partecita de eso. Somos un fractal de eso. Fractal. Bien. ¿Sí? Ok, Mónica, creo que más o menos estamos. ¿Hay algo que me quieras preguntar tú? No, no, o sea, no me senté con tantas preguntas que me hacía. Como que dije, me surgió, es la primera vez que hago esto, ¿viste? Y nada, dije, ¿por qué no? Creo que se me va a abrir una gran puerta. No sé, veo puertas hoy. A vos la Claro. puerta del amor y a mí la puerta de... Hoy es un día muy de introspección, porque es un Viernes Santo con lo que le pasó a Jesús, ¿viste? Pero muy día de Jesús. Así que, no, creo que está muy bueno así. Bien, abriendo A ver, puertas. solo quiero agradecerte. A ti, gracias a ti. No, gracias. Me encantó. A mí también, fue un placer. Para mí también. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. A ti, que tengas buen Gracias. día. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Mónica, un beso, Chao. gracias. Chao, chao. Chao.